El Evangelio del Reino de Dios. Empezaremos el segundo ciclo de la enseñanza de Jesús. Hasta este capítulo vimos acerca de la deidad y la humanidad de Jesús, las pruebas de que Él es el Mesías esperado por Israel. Estudiamos sobre cómo Jesús agradó al Padre con una vida perfecta e irreprensible, y cómo fue usado con poder y unción del Espíritu Santo para realizar su obra redentora con señales y milagros. En el capítulo anterior, estudiamos sobre cómo Jesús se dedicó en una relación estrecha y cercana con los 12 hombres que andaban con Él, a fin de formarlos en el propósito de Dios Padre. Jesús trabajó por niveles para formar a sus discípulos y eso fue importante para cumplir su obra. 1. El Evangelio que Jesús predicó y mandó que sea predicado. ¿Qué Evangelio es ese? En Marcos 16:15, consta, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio predicado por Jesús es un Evangelio capaz de producir discípulos que estén dispuestos a guardar todas las cosas que Él ordenó, como también está escrito en Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18, 19. Si alguien se dice convertido y no está dispuesto a obedecer a Jesús en todo, su conversión es falsa. Infelizmente, hay muchos cristianos así, profesan la fe, pero no viven de acuerdo con la fe que dicen tener. La predicación de un falso evangelio ha producido falsos convertidos que no entrarán en el reino de Dios. Otros evangelios fueron predicados antiguamente y también en nuestros días. Por eso, necesitamos fijarnos en lo que es sincero y verdadero. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. Es necesario que todos nosotros nos preguntemos y nos analicemos en lo que se refiere a esto. ¿Seremos llamados benditos de mi Padre o escucharemos, nunca os conocí? ¿Ya ha pensado que usted puede estar entre aquellos que se sorprenderán en aquel día? Existen otros evangelios, y los apóstoles hablaron de eso. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 6, 9, segunda de Pedro 2, 1, 3 y Judas 4, alertan sobre un evangelio deformado produce una fe deformada, un fruto diferente de aquel que Jesús quiere producir. La figura de la semilla, si la semilla es buena, el fruto será bueno. Si la semilla es mala, el fruto será malo. Jesús comparó la predicación del evangelio a la siembra, Mateo 13, 3, 18, 19 y Marcos 8, 11, evidencian que la semilla o la predicación son la palabra del reino de Dios. No podemos adulterar esa bendita semilla. Jesús calificó la predicación de la palabra del reino llamándola evangelio del reino de Dios. Evangelio igual a buenas nuevas. Entonces, la predicación de Jesús consistía en anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús habló muchas veces del reino de Dios y del reino de los cielos y de la proximidad y venida de ese reino. En Mateo 4, 17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 6, 10, venga tu reino. En Mateo 10, 7, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 12, 28, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En Mateo 13, 24, 31, 33, el reino de los cielos es semejante a, en Juan 3, 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En Hechos 1, 3, hablándoles acerca del reino de Dios. 2.
Jesús también fue explícito al hablar del Evangelio del Reino de Dios. Ese mismo Evangelio del Reino debe ser predicado hasta el fin de los tiempos en Mateo 4, 23, 9, 35 y 24, 14. Ese mismo Evangelio del Reino debe ser predicado hasta el fin de los tiempos. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 4, 42, 43, en Lucas 8, 1 y 16, 16, no hay otro evangelio a predicarse que no sea este. Un reino presupone un gobierno. Todo reino tiene un rey. En el reino de Dios Jesús es el rey y él gobierna. Si Jesús no le gobierna, si él no manda en su vida, entonces usted no pertenece a su reino. Si usted no pertenece a su reino, usted no será salvo. Consideremos lo que dijo Jesús: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No seremos juzgados por corrientes ideológicas, sino por lo que Jesús dijo. Qué cosa tremenda que nos debe traer temor. No ponga su eternidad en riesgo por un capricho teológico. 3. Cómo Jesús aplicaba la predicación del Evangelio del Reino en la vida de los que querían seguirlo. ¿Cómo reaccionaría usted a las palabras del Señor Jesús? Mientras lee los textos siguientes, haga un ejercicio e intente ponerse en los zapatos de las personas que estaban oyendo a Jesús, y piense en cómo usted reaccionaría a las palabras del Señor. Lea y medite en la historia del joven rico, relatada en Marcos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no jets, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Marcos 10, 17, 22. El joven tenía algunas características que demostraban que él creía en Jesús. Era sediento, estaba buscando la vida eterna. Era sincero, se humilló, arrodillándose en el medio de la calle. Era serio, cumplía los mandamientos. Era más serio que muchos que hoy se declaran cristianos y discípulos de Jesús. Tenía fe en Jesús, llamó a Jesús Maestro bueno, reconociéndolo como el Mesías. Para el judío, solo Jehová es bueno. Sin embargo, al terminar la narrativa bíblica, se destaca que aquel hombre se perdió, no se entregó a Jesús para ser gobernado por él. El resumen de la historia es: si no le puedo gobernar, no le puedo salvar. Tener fe no es suficiente, estar sediento y ser serio tampoco es suficiente. Vamos a otro ejemplo. Las multitudes. Ejemplo 1. El Evangelio de Lucas relata: grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 25, 27, 33. En ese contexto, el término aborrecer significa amar menos. O sea, si no aborrece, ama menos su padre y madre, su mujer e hijos, hermanos y hermanas, su propia vida. No puede ser mi discípulo si no toma la propia cruz y me sigue. No puede ser mi discípulo si no renuncia a todo lo que posee.
no puede ser mi discípulo, que es tomar la cruz, es renunciar a todo para seguirle, que es renunciar a todo, es ponerle en el centro de la vida y del corazón. El resumen del mensaje de Jesús es: si usted no me pone por sobre todo y todos, no le acepto y usted no puede ser mi discípulo. Propiedad, familia y su propia vida están más en el centro de su vida. Las multitudes, ejemplo 2, en Marcos 8, 34, 37, Jesús hace una advertencia seria: ¿usted está dispuesto a perder la vida por causa de Jesús y del Evangelio, o eso es solo para los creyentes consagrados, para los misioneros y para los cristianos en países comunistas y musulmanes? ¿Cuánto vale su alma y lo que está dispuesto a dar a cambio de ella? ¿A qué usted está dispuesto a renunciar perder para tener la salvación? El resumen de esa palabra es: si usted no puede perder la vida por causa de mí, Jesús, y del Evangelio, usted perderá su alma. Ese es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, 16. La verdadera fe en Jesús implica absoluta sujeción a Él y a su enseñanza. Hebreos 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 9. Jesús es el Señor. Tanto en español como en griego, la palabra Señor puede referirse a Dios, el soberano, puede ser un título de respeto y puede ser también el dueño de un esclavo. Algunos emperadores romanos como Nerón y Calígula adoptaron el título de Señor para sí. La Iglesia siempre exclamó la frase «Jesucristo es el Señor». Se considera que ese es el más antiguo credo cristiano, la más antigua catequesis. Igual a mayor que Jesús es el Señor de todos, dueño de todo y con poder para dejar vivir o hacer morir. Igual a mayor que, si no somos propiedad de Él, no pertenecemos a su reino y no seremos salvos. Así pues, debemos comparar el Evangelio que oímos con el Evangelio que Jesús predicó y medir nuestra vida con aquello que Jesús enseñó y ordenó. Debemos preguntarnos: ¿realmente pertenezco a Cristo? ¿Seré salvo por Él? 4. Los apóstoles también predicaron el reino de Dios. El contenido resumido de la predicación de los apóstoles en Hechos 2, 32 y 10, 38, vemos aspectos del carácter de Jesús. Formaba parte de la predicación de los apóstoles hablar sobre la vida sobrenatural de Jesús, su muerte y su resurrección, y Jesús como Señor de todos y juez de vivos y muertos. Confiera los textos: Hechos 8, 12, Hechos 19, 8, Hechos 20, 25 y Hechos 28, 23, 30, 31. La vida sobrenatural de Jesús, su poder y autoridad en el Espíritu Santo. Hechos 2, 22. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Hechos 10, 38. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Muerte y resurrección de Jesús. Hechos 2, 23. Matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2, 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Hechos 2, 32. Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 10, 40. A este levantó Dios al tercer día, Jesús como Señor de todos y juez de vivos y muertos. Hechos 2, 36. Dios le ha hecho Señor y Cristo, Mesías. Hechos 10, 42. Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, un contundente apelo al arrepentimiento, conversión y abandono total del pecado. Hechos 2, 38. Arrepentíos. Hechos 2, 40. Sed salvos de esta perversa generación. Hechos 3, 19. Así que, arrepentíos y convertíos. Hechos 3, 26. Lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. 5. La adulteración del Evangelio. Lo que vemos en nuestros días, si esta era la predicación de Jesús y de los apóstoles, de donde surgió el apelo engañoso de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, sin hablar nada del señorío de Jesús. Si ese ingrediente no estuvo presente en la predicación de Jesús y de los apóstoles, ¿por qué estaría en la nuestra? El Evangelio ha sido predicado de forma equivocada, adulterada.
Ese evangelio barato que se predica por ahí, que solo tiene ofertas y promesas sin ninguna demanda de dónde surgió. Se ha predicado un evangelio que no exige renuncia de la propia vida y sujeción absoluta a Jesús. Ese es un evangelio adulterado para agradar a los hombres y engañarlos con una falsa promesa de salvación que no se cumplirá. Ese evangelio mutila la palabra de Cristo y promete un alivio para el alma, sin sujeción al yugo de Jesús. Mateo 11, 28, 29. Que es un discípulo igual a mayor. Que cuando Jesús mandó predicar el evangelio y hacer discípulos, él estaba pensando en el evangelio que predicó y en la calidad de discípulos que hizo. Igual a mayor. Que un verdadero creyente es un verdadero convertido, es alguien que cree y está totalmente comprometido con todo lo que Jesús enseñó y obedece a todo lo que Jesús ordenó. Ese es un discípulo. Revisión del contenido. En esta 14ª lección de Fundamentos, hablamos sobre el evangelio que Jesús predicó, que pasaba por el mensaje de arrepentimiento, fe y renuncia para seguirlo. El evangelio predicado por Jesús y por los apóstoles no era modificado para agradar los oídos de la multitud, sino era aplicado con definición y renuncia para seguirlo. Y el que no esté dispuesto a servir y guardar los mandamientos y principios de Jesús no entrará en el reino de Dios. El que vive un evangelio que lo permite todo puede ser sorprendido en aquel día. Considere atentamente. 1. ¿Cuál es el evangelio que Jesús y los apóstoles predicaron? ¿Usted logra demostrar eso en las Escrituras Sagradas? 2. ¿Cómo usted define a un discípulo de Jesús? ¿Usted se considera y vive como un discípulo de Jesús? 3. Alguien que no es un discípulo de Jesús entrará en el reino de Dios. 4. Destaque algunas diferencias entre el evangelio del reino de Dios y otros evangelios.